Y tenemos en nuestro piso un amigo de la casa, el doctor Raúl Maximiliano Rima. ¿Cómo te va, Maxi? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente acá a la radio. Y tenemos un gran tema a tratar el día de la jornada, teletrabajo. Quiero que le comentes a la gente, si ya se implementó, ¿de qué se trata? Mira, la ley de teletrabajo se dictó el año pasado, en el curso de la pandemia, a mitad de año. Es la ley 27.555 y lo que viene a hacer es darle un marco jurídico a esta relación laboral que hay entre las empresas o el Estado y los empleados. De acuerdo a la naturaleza del trabajo se va a poder realizar y no se va a poder realizar, ¿sí? Damos algún ejemplo. Un oficinista podría adherirse a los derechos de la ley de teletrabajo, pero un mozo no, ¿sí? O la construcción no podría hacerlo. Quizás sí, en la construcción, en los términos de los profesionales, los arquitectos o los ingenieros, pero no lo podrían hacer los obreros que necesariamente tienen que estar, digamos, al pie de la obra, ¿no? Ahora bien, la ley de trabajo tuvo algunas discusiones entre el empresariado y los sindicatos y también los políticos, ¿sí? Pero definitivamente no tuvo mucha resistencia, ¿sí? Porque es algo que en el mundo se viene implementando y también en nuestro país, no de una manera ordenada, digámoslo a nivel jurídico, pero sí, de hecho, ya había mucha gente que en el goce de una licencia o por ahí en empresas de alto nivel, como pueden ser Google y otras, digamos, similares, lo vienen implementando a raíz de su temática, ¿no? O sea, hay personas que tienen que hacer un trabajo limitado, digamos, presentar un trabajo dentro de tantos días. Entonces, en vez de estar en el establecimiento de trabajo cumpliendo horas y órdenes, se les da las premisas y esa persona va a su casa, a la oficina, al bar, donde sea, porque bueno, lo único que tiene que cumplir es con la entrega de ese trabajo, ¿sí? Y el desarrollo de ese trabajo lo puede realizar en cualquier lugar donde él desee. ¿Qué obligaciones van a tener las empresas o el Estado y qué responsabilidades va a tener el empleador, ¿no? El empleado en con esta ley de teletrabajo? Bien, los que opten por la ley, por el teletrabajo, sí, se van a tener que ajustar a esta ley, a las convenciones que son los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Cada rubro va a tener que elaborar el suyo propio, ¿no? Ahora, ¿qué obligaciones? Bueno, se tiende a que las obligaciones sean las mismas, ¿sí? Se habló y está establecido en la ley en que la carga horaria debe ser la misma. Por ejemplo, en los empleados públicos, ¿sí? El horario es de 8 horas, ¿sí? Entonces, la conectividad de ese empleado va a tener que estar 8 horas frente a la pantalla porque estaría cumpliendo de esa manera el horario de trabajo, ¿sí? Esa, digamos, va a ser la formalidad más común que vamos a conocer nosotros en nuestro país. Más allá de estas excepciones o de estas características especiales que yo les mencioné hace unos segundos atrás, donde quizás haya trabajos a término, ¿no? Donde vos tengas que entregar el trabajo de tal tema en tal tiempo, donde por ejemplo ahí estarían los asesores por ahí de algún diputado, de algún senador, de algún político que se ponen a elaborar un proyecto de ley para ser presentado en una comisión X de la Cámara y bueno, al cumplirlo ya estarían cumpliendo con su trabajo. ¿Cómo es el tema de la doble indemnización en cuanto a los despidos? Sabemos que durante toda esta pandemia hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, sin embargo, han querido de alguna forma que esas mismas personas continúen con su actividad laboral, pero sin embargo siguen despidiendo gente. Sí, existe y está vigente la doble indemnización. El gobierno en su momento la puso de una manera para ponerle un coto a la fuga de trabajo que podría llegar a haber a través de los despidos. ¿Por qué? Porque, digamos, viendo el vaso medio vacío y medio lleno, digamos, de los dos lados, del empresariado y del trabajador,
con la pandemia disminuyó mucho la actividad laboral, sobre todo en rubros como el gastronómico, ¿no? Que no pudieron hacer frente a estas restricciones que hubo en un momento muy profundas, muy agudas, y que ahora, digamos, a partir del 9 de abril se van a profundizar un poco más. Entonces, la doble indemnización tendía a disuadir a que los empresarios no despidan y los mantengan, y por eso también el gobierno colaboró con los IFE, ¿no? Como para pagar una porción de los sueldos de los empleados, porque los empresarios no podían llegar a completarlo. Pero sí es cierto lo que vos decís, que hubo una cantidad muy importante de despidos durante el 2020, y durante esta partecita que venimos transitando el 2021 también. Yo en mi estudio jurídico estoy teniendo casos. De hecho, hoy vengo de una mediación por videollamada por una doble indemnización de una chica que fue despedida en un corralón de materiales, ¿no? Y la doble indemnización es decir, tiene un doble filo, porque el empresario despide porque no puede pagar, pero la indemnización es cuantiosa, es doble, y hay que ver si la va a poder pagar, ¿no? Maxi, supuestamente con la doble indemnización el motivo era que no despidan, digamos, pero también corres el riesgo de que no tomen más fuentes de trabajo también, porque obviamente antes se encontraba que había empresas que buscaban capital humano, obviamente, y ahora con esto no. Y no solo esto, estás comentando que despiden gente, pero a su vez no toman y le hacen hacer el trabajo doble a los que quedan en el trabajo. Es como un círculo, digamos, que no termina de cerrar, ¿crees? Sí, creo que sí. Es un círculo que no termina de cerrar, porque si bien el trabajo en relación de dependencia es un interés común, ¿sí? El empresario pone en marcha un proyecto, ¿no?, de un desarrollo que va a dar una renta, un rédito, un ingreso, y necesita de los trabajadores para que eso funcione, ¿sí? O sea que hay un convenio natural en cualquier relación de trabajo, pero se tiende a quebrar, a desvanecer, cuando existen este tipo de situaciones extraordinarias. En este caso la pandemia, a veces es la economía, o muchas veces es la economía, donde el sector más afectado no puede hacer frente y viene en caída libre. El derecho laboral protege y tiene como bien jurídico tutelado el trabajo y por ende al trabajador, ¿sí? Hay un principio del derecho que por ahí es muy técnico, pero está bueno decirlo, que se denomina indubio pro operario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existen dudas, ¿sí? ¿Se acuerdan del beneficio de la duda? Muy hablado en los medios, y sobre todo en materia penal, en materia criminal, que se llama indubio pro reo, ¿no? Acá, ante la duda, se beneficia al trabajador y no al empresario, con lo cual el empresario, si se trata de una indemnización, es el que la tiene que pagar, pero el trabajador es quien se queda sin la fuente. Me quedé con el tema del rubro gastronómico. Eficientemente te hice esa pregunta. Cada vez hay más bares, más restaurantes que hacen su mayor esfuerzo para poder seguir adelante, pero sin embargo, si bien el golpe de la pandemia los ha afectado, otra vez un nuevo golpe, otra vez una restricción que, según las medidas tomadas por el gobierno nacional, que se prohíbe que los bares tengan su nocturnidad. ¿Cómo se los puede amparar de esa manera el rubro gastronómico? Porque la verdad que se ve que ya no dan abasto. Y mirá, el Estado en su momento y hoy por hoy va a aplicar lo mismo, tratará de ayudar con algún subsidio a esos sectores, pero no es suficiente, Yo lamento la situación, tanto de la pandemia, lamento también, obviamente, la situación económica del sector, y bueno, apelo a que el gobierno tenga tino y pueda de alguna manera darle un respiro a ese sector, como por ahí hay otros, ¿no? Pero bueno, este es uno de los sectores más dañados. Maxi, desde que empezó esta pandemia, muchas personas se quejaron que desde el teletrabajo hoy en día están trabajando más y en peores condiciones. ¿Vos cómo ves todo esto? Hubo muchas denuncias también, inclusive lo estuvimos charlando con vos, Maxi, que para comentarle a la gente, por ejemplo, lo que es silla, lo que es internet, todo eso se tiene que hacer cargo
la empresa o el Estado de proveerle al trabajador, y hay muchas personas que se quejan que aún después de las 8 horas trabajando, de las 6, dependiendo si son full time o part time, siguen trabajando, digamos. ¿Cómo es todo esto? Mira, la ley de teletrabajo lo que prevé es que el empleador le tiene que proveer al empleado de todos los elementos de trabajo tal cual los tiene en su establecimiento de origen. Por ejemplo, ¿sí? El tema de la luz, del internet también, que eran temas muy comunes que la gente preguntaba. Sí, tal cual. La conectividad va a tener un horario, por ejemplo, el del empleado público, como puede ser también el mismo horario en otro sector, pero bueno, este es el ejemplo que estamos poniendo, es de 8 horas, con lo cual van a tener que ver la factura a fin de mes y decir, bueno, estas 8 horas de consumo de internet la va a tener que pagar el empleador y el resto, bueno, será de uso doméstico. Pero así también, como vos marcaste, se van a tener que hacer cargo del mobiliario de oficina, ¿sí? Incluso de las refacciones que se tengan que realizar cuando exista algún tipo de imperfecto en la computadora que la persona puso en uso. Y una cosa que no quiero dejar pasar es que tanto el software, la computadora y todo eso que el empleado va a utilizar desde su casa, ¿sí? Tiene que ser registrado, ¿sí? Se va a registrar con qué computadora trabaja porque se la va a tener que proveer el empleador, se va a tener que registrar el software que utiliza porque se lo va a proveer el empleador, y el empleador es el que también está obligado a realizar las reparaciones técnicas tanto del software como del hardware. Muy bien, muy clarito Maximiliano Rima, hablando del teletrabajo que vino para quedarse, obviamente, ¿no, Maxi? Sí, yo entiendo de que el teletrabajo ya estaba, digamos, de hecho, ahora se legalizó de alguna manera, tiene un orden y se va a quedar. El tema es que desde lo conveniente, esto ya se habló en Europa, como en Ámsterdam, lo habló el presidente o el dueño de Amazon, que para reactivar la economía, no solo del área, sino de la economía de lo que está alrededor de un establecimiento laboral, por ejemplo el centro de la ciudad de Buenos Aires, tienen que mandar los empleados de vuelta a trabajar, ¿sí? Porque si no las ciudades son un desierto y va a haber va a haber un circuito de caída libre de un montón de sectores. Por ejemplo, el transporte. Hay gente que, bueno, se traslada, por ejemplo, en nuestro caso, de la provincia de Buenos Aires a la capital federal todos los días, paga un boleto, ¿sí? Ahí tenés un colectivero que vive, un transportista que vive de eso, el tipo que le carga combustible vive de eso, la persona que va a trabajar quizás tenga un cumpleaños o algo que comprar ahí por la calle Florida, por la avenida Corrientes, también quizás vaya a una librería, hoy acá estamos llenos de libros, quizás quiera comprar un libro ahí por la avenida Corrientes, quizás tiene que comer o almorzar a diario, y entonces le está dando trabajo a todo lo que le llamamos que es la rueda, es el ecosistema que hace que la economía funcione. Si todos nos quedamos en nuestras casas, o la mayoría de la gente nos quedamos en nuestras casas, estaríamos cambiando totalmente la economía, y en principio habría una caída que podría ser rutilante y fatal, y después ver cómo se levanta. Pero yo creo que lo que dijo en este caso el dueño de Amazon es lo que va a suceder. En algún punto los gobiernos, cuando puedan controlar esta pandemia, van a decir que la gente vuelva a sus lugares de trabajo, porque es la única manera de reactivar así la economía. Muy completo, querido Maximiliano Raúl Rima. Teletrabajo, bueno, esperamos poder contar con tu palabra en próximos programas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.